Buenos días compañeros, vengo a mostrarles el resumen que hice del libro de Adam Smith que se titula La riqueza de las naciones. Voy a hablarles de los pilares de su doctrina, donde nos habla de el primero, la división del trabajo, donde básicamente nos habla de la especialización como tal de esto, donde digamos, un ejemplo que él pone es el de la fábrica de los alfileres, donde para hacer un alfiler este requiere de varios procesos que si una sola persona los hace sola, eh, va a tardar mucho más que si estos procesos se dividen entre varios pasos o entre varias personas, lo que va a permitir que se especialice uno en cada proceso. Por ejemplo, organizar no sé, alinear los metales. Entonces, por ejemplo, una persona dedicándose solamente a alinear los metales se va a especializar en esa zona, por ende le va a rendir mucho más. Lo que esto nos lleva a el aumento de la destreza por lo mismo, porque la persona se va a especializar en ese mismo campo. Esto le va a permitir ahorrar para no estar pasando entre procesos y procesos, sino que digamos, en un solo proceso va a aumentar mucho más la productividad. Como les digo, si va solamente a alinear metales, le va a rendir mucho más que alinear metales, de ahí sacar la punta, de ahí, no sé, lijar, de ahí aplanar uno de los lados y demás. Esto genera a su vez la invención de máquinas. ¿Por qué? Porque si a medida de que un proceso ya se va volviendo, entre comillas, más simple, pues se pueden generar máquinas para que hagan esos procesos también. Eh, y a su vez habla de que esta limitación también se da en el mercado dependiendo de dónde se encuentre estos mercados, porque por ejemplo, mercados que son muy pequeños o muy alejados, sí requieren de que un mismo individuo realice toda la producción. En el segundo pilar habla de la naturaleza humana, donde básicamente expone que el interés de la persona, eh, digamos como que prima antes que su benevolencia. Entonces de ahí viene que, digamos, la naturaleza del hombre tiende a hacer los trueques, permutar y cambiar, pero todo bajo un interés propio, no por benevolencia como tal, sino porque él necesita eso. Es decir, por ejemplo, un carnicero no te va a vender carne porque él quiera que tú puedas tener tu comida, no, él te va a vender la carne es porque a él le interesa tener las ganancias que va a obtener de esto. Entonces esto conlleva a lo que él llama la mano invisible, que básicamente, ¿qué es la mano invisible? Es que una persona buscando su interés propio va a beneficiar al resto de la sociedad. Como les dije con el anterior ejemplo, básicamente un carnicero buscando su interés de enriquecerse mediante la venta de su carne va a beneficiar a la sociedad brindándole carne para que puedan comer, para que se puedan alimentar. Su tercer pilar habla de la teoría del valor y los componentes del precio. Básicamente, lo que es el valor de uso y el valor de cambio viene a ser el valor de uso es el valor que tiene el como uso, pero no tiene un valor de cambio elevado y viceversa con el valor de cambio. Tiene un valor de uso muy bajo, pero con un valor de cambio muy elevado. El ejemplo de esto, del valor de uso y valor de cambio, se podría dar con el agua y el diamante. El agua tiene un valor de uso muy elevado, pero un valor de cambio muy bajo. Y el valor de cambio con el diamante tiene un valor de uso muy bajo, pero tiene un valor de cambio muy elevado. Eh, Dentro de esa teoría del valor y los componentes del precio habla del trabajo como medida real, donde nos habla del precio real y el precio nominal. El precio real viene a ser lo que es lo que cuesta, determinado producto. Eh, digamos, en términos de lo que una persona necesita hacer o necesita dejar para poder hacer este producto, que básicamente sería el trabajo de la persona como tal. Y el precio nominal vendría a ser el precio en dinero. Y una cosa muy interesante acá es que él propone que el trabajo de la moneda, perdón, el trabajo es la moneda de compra primitiva, que esto vendría a ser para lo que es el precio real.
en su otro pilar nos habla del origen y el uso del dinero, donde él básicamente nos habla de cómo se resuelve los inconvenientes del trueque. Ya digamos como que el trueque podía ser una forma de un intercambio para hacer transacciones donde no era de pronto muy justo, donde bueno, que se utilizaba la sal, que el ganado y demás. Entonces ahí es donde al paso de los metales nos habla, digamos como que las ventajas que trae esto, donde digamos los metales eh, son, digamos, más duraderos y pueden ser divisibles sin perder su valor. La acuñación viene a ser, digamos, eh, estos metales, organizarlos de tal forma que sin necesidad de a toda hora estar pesando cuánto hay o esto para saber cuántos recursos se tiene. Entonces, básicamente lo que hace es poner una medida estándar con su sello y lo que hace es de que se organiza mucho más este tema en el sentido de que, por ejemplo, una persona no va a tener que estar pesando a toda hora sus metales para saber cuánto tiene, sino que con el metal que ya está organizado ya sabe cuánto tiene para poder hacer sus transacciones. Entonces, por ejemplo, esto a toda hora no hay que estarlo pesando porque, por ejemplo, si es una moneda de 200, pues ya se sabe que tiene sus 200 pesos de recurso y así. También denunciaba el abuso de los soberanos, donde decía que estos disminuían históricamente el contenido metálico para pagar las deudas de forma fraudulenta. Y su último pilar era el papel del Estado y las instituciones, donde él proponía que un Estado debe ser muy fuerte, pero no grande, ni que intervenga en el comercio como tal, donde el Estado debía ser fuerte en el sentido de, por ejemplo, defensa, donde pueda proteger a la sociedad de la violencia y de invasiones de otras sociedades, donde haya justicia que pueda, digamos, el Estado proteger a cada miembro de la sociedad eh, de las injusticias como tal u opresiones de otros miembros de la misma. Y donde también esta pueda generar instituciones y obras públicas que beneficien a la sociedad como tal, pero que no sean rentables para individuos particulares. Y por último, hace una crítica al mercantilismo, donde básicamente eso era que o es que las personas, digamos, como que retenían todos esos metales y los tenían ahí, ellos simplemente tenían, digamos, como que entre comillas, una economía muy quieta. Entonces por eso decía que era monopólica y proteccionista, porque digamos como que no permitía que haya una cantidad de transacciones mucho más alta. Entonces él decía que digamos que el consumo era el fin último de toda producción y que digamos el interés de estos consumidores debía de estar prácticamente por encima, incluso que hasta el de los productores. ¿Por qué? Porque pues si los consumidores tienen ciertos intereses, los productores al buscar también estos intereses, va a haber una cantidad, digamos, de transacciones mayor en la que sea beneficiosa también para ambos. Ya que, como dije, estos intereses de los consumidores van a generar que los productores estén activos, produciendo cada vez más cosas que permitan acceder a mercados o nichos mucho más amplios. Ya por último, concluye que la libertad natural permite que cada individuo dirija su capital a su conveniencia, que cada quien, digamos, fabrique lo que considere que debe fabricar y que cada quien consuma lo que considera que debe consumir. Esto genera que una economía, digamos, se mueva mucho más eh, eficientemente, sin que, digamos, esto también, digamos, como que viole las leyes como tal de la justicia. Y también, pues ya por último, decía que la riqueza como tal se maximizaba no mediante la dirección estatal, sino que el Estado dirija eso, sino mediante la libertad como tal de las personas, mediante la competencia entre estas y que las instituciones, el Estado,
debe permitir que haya seguridad, justicia y paz.